Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por seguir esta especie de taller, seminario sobre el cine y la literatura en algunos de sus aspectos. Hoy tenemos con nosotros a Josefina Molina, que ha tenido y tiene un largo trato con la literatura y el cine a la vez. Ha hecho dos series, bueno, ha hecho varias, pero en fin, así más que yo recuerde más y que el espectador recuerde más son, aparte de Santa Teresa, El Camino y Entre Naranjos. Las dos, sobre todo para mi gusto El Camino, pues han quedado un poco en televisión como referencia, ¿no? De lo que se hace con un texto literario. En el caso de Delibes, una cosa más intimista. En el caso de Blasco Ibáñez, Entre Naranjos, pues es una cosa dramática, que no sé si tuvo más éxito el uno que el otro, pero en cualquier caso son dos visitas a la literatura hechas por alguien que conoce muy bien la literatura y que conoce muy bien también el medio que expresa, que es el cine. A mí me parece que la relación que tiene Josefina entre el cine, la literatura y el teatro es admirable por muchas razones, entre otras cosas porque creo que los mimbres de una cosa y otra los ha cruzado muchas veces y siempre los ha cruzado respetando ambos medios y mostrando en cualquier caso un conocimiento profundo de la materia que trataba. En el caso, por ejemplo, de Esquilache, pues es un texto de Buero Vallejo, del teatro, pero ella misma ha hecho muchas veces teatro, por lo tanto tiene una gran familiaridad, que no sé si nos hablaba de ello, con todos los medios que rodean al cine, como son la literatura y el teatro. En el caso de Teresa de Jesús, pues bueno, se trata de una escritora, de una gran escritora, por otra parte, y una gran poeta. Y bueno, yo pienso que la serie lo que tuvo en su momento y en todos los momentos, puesto que a veces se vuelve a reponer en televisión, pues fue acercarnos a una persona pues que todos queremos conocer, pero no conocemos su vida y a los textos, porque era desde luego una gran escritora. Y creo que también es una serie que ha quedado quizá entre nosotros con más fuerza que las otras, pero todas son dignas de mención para este tema que nos toca. Y bueno, pues muchas gracias, Josefina, por estar aquí. Hemos sido alumnos los dos juntos a ver de la Escuela de Cine, por lo tanto hemos intentado aprender los dos a la vez y yo de ella. Y yo de ti. Pues hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias a la Biblioteca Nacional, a Carlos Alberdi, director de la biblioteca, y a Manolo por haberme traído aquí y darme la oportunidad de hablar de este tema, que me gusta hablar de él. Entonces, yo voy a leer unas notas que tengo y luego pondremos algunos trozos de la serie de Santa Teresa para ilustrar lo que digo y bueno, pues yo me voy a referir a una cosa que dentro del género de las adaptaciones literarias al lenguaje cinematográfico, en el trasvase de literatura al cine, está como una dramatización en imágenes de la biografía de una persona real del pasado o del presente. Se podría considerar como un apartado del cine histórico o de época y a veces se aproxima, con algunas diferencias considerables, a las películas basadas en hechos reales. Pero estas películas tienen otros objetivos que no son los de la biografía. Tradicionalmente, las películas biográficas tratan de personas que en su tiempo llegaron a ser históricamente importantes en el mundo de la política, las artes o las ciencias. No tengo datos
sobre otras cinematografías, pero para no remontarnos en el tiempo, ciñéndonos a la década 2000-2010, se hicieron en el cine americano unas 235 biopic, este término es película biográfica, los modernos dicen biopic. Desde 2010 hasta ahora, el cine americano ha filmado ya 18 películas biográficas, entre ellas La Dama de Hierro, basada sobre Margaret Thatcher, con Meryl Streep, o Hitchcock, con Anthony Hopkins, que seguramente recordarán por sus espectaculares caracterizaciones, sobre todo. Y podemos citar también muchas biopic, contracción de los términos en inglés, que se han hecho tanto en el cine, tipo Memorias de África, como series de televisión, que han sido Verdi, Isabel I de Inglaterra, Los Tudor, Diana de Gales, Ramón y Cajal, Teresa de Jesús, etc. En general, todas ellas parten de un libro o varios y con frecuencia están basados en autobiografías. A los actores les gusta interpretar personajes reales, conocidos y estimados por sus acciones extraordinarias. En Estados Unidos, si son jóvenes, ganan respeto. Si son actores consagrados, culminan su carrera con todos los honores, les dan otro Oscar si ya lo tenían, o el primero si no se lo han dado antes. Y juegan muchísimo, imitando al personaje real si por la época en que éste vivió existen documentos filmados donde se les ve hablar y moverse. Esta ventaja, tanto Concha Velasco como yo, la echamos mucho de menos en el caso de Teresa de Jesús. Ahora, en las distintas cadenas privadas de nuestro espacio televisivo, no hace falta que se muera el personaje para entrar en el mundo de la biopic, pero tiene que salir como requisito, tiene que salir mucho en el Ola. Por ejemplo, las de A3 Media, las series de A3 Media, recordemos la que se titula, por ejemplo, Isabel Pantoja, Mi gitana. Sin duda, este es un subgénero que pronto será estudiado por eruditos y ensayistas de lo audiovisual. Las biografías generalmente no se suelen adaptar a las reglas dramáticas. La vida de una persona está presidida casi siempre por el azar. Sus curvas de interés tienen grandes lagunas de desánimo mezcladas con continuos actos de voluntad que tratan de neutralizar el desaliento, por un lado, y los reveses de la fortuna. La vida carece de un ritmo determinado. Suele ser anárquica, a veces lenta, a veces precipitada. No tiene unidad de género. Tan pronto la vida es una comedia, como tragedia, drama o simple melodrama. Y finalmente es una historia de la que se sabe de antemano cómo es el desenlace. Una historia que termina con la muerte del o de la protagonista, que muere joven, o con la vejez y la muerte del que logra alcanzar una edad avanzada. Así que siempre el fin del relato es relativamente desgraciado. Chaplin decía, cuando era joven, que la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Y cuando era viejo decía, la vida ha dejado de ser un chiste para mí, no le veo la gracia. A veces, en vidas llenas de sufrimiento o desastre, la muerte o el suicidio puede llegar a ser un final feliz, muy feliz. Solo relatando aquí el proceso seguido para trasvasar una vida y su tiempo en una serie de televisión filmada en 35 milímetros hace ya poco más de 30 años, mi única experiencia en el género, podría explicaros, desde luego sin ningún ánimo de pontificar, por supuesto, qué entiendo yo por cómo se cuenta una vida real en imágenes. Una vida que transcurrió entre 1515 y 1582 en la España del Imperio, en plena tensión entre el catolicismo y el protestantismo. La serie de Teresa de Jesús es la experiencia de un equipo de personas, trabajadores fijos de Televisión Española, que en 1982 creíamos que una televisión pública no gubernamental
sino de Estado, era posible en nuestro país. En 1981, un día de primavera como hoy, Juan Manuel Martín de Blas, director entonces de Producciones Asociadas, me llamó a su despacho de Televisión Española y me preguntó si quería dirigir una serie sobre Santa Teresa. Hasta entonces, mis conocimientos sobre Teresa Sánchez Ahumada se limitaban a la lectura del libro de su vida, de su poesía y al conocimiento de algunas de sus frases más celebradas por las monjas escolapias del Colegio de Santa Victoria de Córdoba, donde me eduqué. Las imágenes que había visto de ella en estampitas devotas me horrorizaban y la obra de Bernini me parecía una pasada. Yo trabajaba para la única cadena de televisión que había entonces en España y pensé abrumada en la responsabilidad que caería sobre mí si aceptaba. Iba a manejar un presupuesto alto, pero relativamente suficiente. Los presupuestos nunca son suficientes para un director. Nunca oiréis a un director decir que ha tenido suficiente presupuesto. En general, los objetivos y la envergadura de los proyectos superan siempre los presupuestos. Hay algo que hace distinto un texto literario de una historia filmada y esta diferencia es profunda. Las palabras leídas cuestan menos que un plano cinematográfico. Menos de todo, menos dinero y menos esfuerzo, sobre todo. Las palabras y lo que sugieren en imágenes se realizan completamente en la mente del lector sin costes adicionales, sin costes materiales. Realizar un plano, la unidad del lenguaje del cine, puede en ocasiones costar cantidades astronómicas. No aquí en nuestro cine, pero sí en el cine americano. En nuestro cine regularmente no. Y esto incide naturalmente en la libertad creadora del director. Pero sobre todo, al margen de la cuestión económica, se trata en este caso de una figura nacional, patrimonio universal de la Iglesia, a la que no le había hecho ningún favor que el dictador Franco llevara de aquí para allá su brazo incorrupto, mientras él aplicaba el suyo a firmar sentencias de muerte a agentes cuyo único delito era la discrepancia política. De tanto verla con los ojos en blanco, mirando al cielo, con la paloma sobrevolando su cabeza, de tanto citar la frase «Dios está entre los pucheros», creo que la mayoría de los españoles de entonces tenían de ella un conocimiento de oídas y se había consolidado un perfil inconcreto de esta monja carmelita que nació va a hacer 500 años y que desde luego procuró estar lo menos posible entre los pucheros, pues sus intereses estaban en otra parte, como dejó bien claro. Era muy posible que no muchos hubieran leído su obra en profundidad, yo entre ellos, y que quizá no conocieran su vida fuera de 4 anécdotas, pero su popularidad era inmensa. Sabía que de aceptar el trabajo, éste se miraría con lupa, no solo por católicos y eruditos, sino también por las clases populares. Entonces, yo pensaba que la televisión podía ser un producto poderoso y un instrumento para educar, ilustrar y construir seres humanos más libres y conscientes y para aumentar la solidaridad en un mundo globalizado pero injustamente desigual. Creía que la televisión puede difundir la cultura y mejorar los criterios estéticos de las mayorías. Y creía y creo que la televisión pública tiene la obligación de ser respetuosa con todas las creencias, veraz y no manipuladora. Era un riesgo asumir tanta responsabilidad, pero me gusta correr riesgos. Y Juan Manuel Martín de Blas, además de compartir mis ideas sobre la televisión pública, lo sabía, como yo sabía también que iba a contar con su ayuda y una gran complicidad en los objetivos. Y con este bagaje pedí libertad para hacer los guiones, para elegir a los colaboradores y al equipo. Y tengo que decir que no tuve ningún obstáculo, excepto el común del presupuesto, aunque poco antes de empezar el rodaje cambió el gobierno después de ganar las elecciones los socialistas. Pero mi escudo frente a los mandos fue siempre Martín de Blas. Siempre he creído que dirigir cine, y esto era cine puesto que lo rodábamos en celuloide 35 milímetros, es un trabajo que empieza cuando solo se tiene la idea de un proyecto
en la cabeza y que el director debe dirigir el guión, si es que no es el único autor, lo debe dirigir antes que todo lo demás. Y desde el principio. Era, por otra parte, una oportunidad esta serie en el sentido siguiente. Cada vez más, las mujeres estamos obligadas a revisar nuestra historia, escrita en general desde un punto de vista masculino. Y estamos obligadas, de alguna manera, a reinterpretar nuestros puntos de referencia. Es decir, la vida y la obra de aquellas mujeres que nos precedieron y lograron una pequeña parcela del poder necesario para cambiar, aunque solo fuera un poco, el mundo. Pensé que Teresa Sánchez, por el hecho de ser santa y doctora de la Iglesia, no era patrimonio exclusivo de los católicos. Y por otra parte, como escribió Américo Castro en su libro Teresa la Santa, la verdad es que la Santa de Ávila, decía Américo Castro, universalmente celebrada, tiene como principales lectores a gentes devotas, a eruditos y a buscadores de anormalidades nerviosas. Yo tenía que esforzarme para que en la serie dejara de ser para unos solo la monja histérica que se drogaba con hierbas y tenía alucinaciones eróticas sustitutorias, y para otros solo la santa mística asistida por el Espíritu Santo en éxtasis permanente e inacabable. Yo quería y debía averiguar lo que fue verdaderamente como paso previo a contárselo a los espectadores con toda la complejidad del personaje, una mujer que, como tantas otras, luchó en un mundo adverso para que se la tuviera en cuenta. Los ciudadanos que no tenían otra televisión merecían el esfuerzo de que le contáramos su historia de la forma más aproximada a la realidad que pudiéramos. Aunque tampoco podíamos olvidar de ninguna manera que no estábamos haciendo una docta tesis universitaria, sino, en el fondo, un espectáculo. Al fin y al cabo, un espectáculo. Así que apenas hecho el acuerdo, empecé a documentarme. Y empezaron las sorpresas. La primera, la cantidad de libros escritos sobre esta mujer, además de los que ella misma había escrito sobre su vida, sus fundaciones y sobre su experiencia mental. Y luego también estaba su poesía. Por mucha prisa que yo me diera, era imposible que en 6 meses, el plazo que tenía para que los guiones estuvieran dispuestos para pasar a la estimación del presupuesto, yo hubiera hecho todo el trabajo de documentación. Necesitábamos a alguien, un erudito, que nos guiara sin perder ni un minuto por la selva de su tiempo y de su vida en un relato que me prometí a mí misma a toda costa iba a huir de la geografía. Víctor García de la Concha, por entonces catedrático de literatura española en Salamanca, había escrito en 1978 un libro sobre el arte literario de Santa Teresa y estuvo de acuerdo en colaborar con nosotros en 2 aspectos diferentes. Uno como asesor histórico literario durante el rodaje y otro reuniéndose conmigo para plantear la escaleta de la serie, es decir, aquellos momentos, circunstancias, anécdotas documentadas que significaron puntos importantes en la vida de Teresa Sánchez, sin los cuales era imposible entenderla con propiedad. Una vez que tuvimos claro lo que era imprescindible contar, yo me encargué del diseño dramático de las escenas y del esquema de lo que tenía que decir en el transcurso de cada una de ellas. Y pedimos su colaboración a la escritora Carmen Martín Gaite para que escribiera los diálogos siempre basados en documentación a los que ella podía dar su gracia y veracidad en perfecto castellano. Por otra parte, además de la ayuda importantísima de Víctor García de la Concha, que indudablemente era nuestro escudo frente a los académicos y a la Iglesia, 2 fueron los libros que a mí me resultaron de muchísima ayuda en la comprensión del personaje y su mundo. Tiempo y vida de Santa Teresa, escrito por Efrén de la Madre de Dios y Otger Steichen, ambos carmelitas descalzos, y el libro de Rosa Rossi, Teresa de Ávila, biografía de una escritora. Pero la lista de los libros que yo consulté para la serie, tanto al principio como a lo largo del rodaje, sería interminable.
y creo sinceramente que todos los datos interesantes que a mi juicio encontré esclarecedores, susceptibles de ser dramatizados, se incorporaron al cuerpo de la serie. Intentábamos la objetividad. En eso los tres guionistas estábamos completamente de acuerdo, sin renunciar a la creatividad ni al aspecto didáctico de dar a conocer el trabajo de nuestra biografiada como escritora, pues la incorporación de sus textos al diálogo era cuestión prioritaria. Teresa Sánchez Ahumada fue producto de la época, de su época, llena de contradicciones, como cada cual hizo lo que pudo en el tiempo que le tocó vivir, que no era nada fácil. Solo que, analizando lo que pudo hacer en la España del siglo XVI, aun a pesar de sus contradicciones, empecé a admirar su fortaleza, su prudencia y sobre todo su sentido de la realidad. Tuvo muy mala salud desde muy joven. Para algunos médicos ha sido siempre motivo de investigación el diagnóstico de sus enfermedades. El doctor Senra Varela dice que el origen de sus males fue debido a la brucelosis o fiebres de Malta, endémicas en la provincia de Ávila, aún hoy día, que propiciaron la complicación de neurobrucelosis. Estos términos médicos, me perdonaréis, los diré irregular. Pero el doctor García Alvea, por su parte, rechaza este diagnóstico en su trabajo Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica. Y tras leer atentamente ese gran historial clínico que es el libro de su vida, no tiene dudas del carácter epiléptico de los éxtasis. Pero tiene algunas dudas sobre lo que provoca esa epilepsia, que achaca como posibilidad, a ver si digo bien, a una cisticercosis cerebral. Esto es, una infección por huevos de tenia, que han logrado pasar a la sangre y a través de la sangre al cerebro. Según García Alvea, esta enfermedad era endémica también en nuestro país en el siglo XVI y posiblemente representaba una de las primeras causas de epilepsia. El curso de esta enfermedad parasitaria coincide en gran parte con el curso de la enfermedad de Teresa a lo largo de su vida. Se trata, y cito al doctor García Alvea, de crisis que comienzan en edad joven, de formas biológicas variables y a veces coincidentes unas con otras. Es decir, que el paciente puede sufrir distintos tipos de crisis o ataques y el curso del padecimiento es irregular y crónico, alternando épocas sin control, incluso de estatus epiléptico claro, con otras en que las crisis parecen desaparecer durante años. En resumen, el doctor García Alvea piensa que la santa sufría crisis epilépticas estáticas, también llamadas de Dostoyevski, cuyo posible origen estaba en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo temporal izquierdo de su cerebro. Y ahora ustedes me preguntarán, si es que no lo han adivinado ya, ¿qué es una crisis epiléptica estática de Dostoyevski? Pues, según este doctor, una variante de epilepsia psíquica con episodios de ataques bruscos con pérdida de conciencia y recurrentes que alteran la esfera afectiva del paciente y son descritos por él como sentimientos positivos e intensos de bienestar, felicidad, placer, plenitud, paz y belleza. Los individuos afectados por esta alteración se elevan en un éxtasis, por lo que se ha denominado a esta variante de epilepsia estática. ¿Y quién ha descrito, además de Teresa, desde su propia experiencia, una crisis estática? Pues Fedor Dostoyevski, principalmente narrando sus vivencias de la enfermedad en muchas ocasiones y también en su obra El idiota, a través de su personaje, el príncipe Miskin. Vamos a ver, si os parece, de qué manera decidimos contar el episodio llamado de la transverberación. Por cierto, esta palabra resuena fantástica, transverberación, pero si se consulta el diccionario de la Real Academia, resulta que te remite a la palabra transficción, que quiere decir acción de herir pasando de parte a parte, y se emplea en cirugía cuando se cortan los tejidos de dentro a fuera.
huyendo de materializar apariciones que podrían resultar ridículas, creyendo que nada mejor que las propias palabras de Teresa, decidimos esto, más que con humildad por mi parte, dejando la voz a la escritora Teresa y la imagen a la interpretación de Concha. Pero sobre este asunto de la transverberación aún hay otra teoría, la de la angina de pecho, propiciada por una cicatriz o supuesta cicatriz que existe en el corazón incorrupto que se conserva en el relicario de Alba de Tormes. Sin embargo, en lo que todos los médicos actuales a los que tienta establecer un diagnóstico están de acuerdo, todos, es en que Teresa Sánchez Ahumada no era una histérica y que padeció una enfermedad orgánica grave. La escucha de voces, la percepción interior de visiones y los estados de éxtasis se encuentran en los componentes místicos de todas las religiones. Y nunca he oído decir, por ejemplo, que Moisés fuera un histérico o San Pablo. Y, en fin, para trances y escuchas de voces, las suyas. Por otra parte, varios autores, entre los que se encuentra Rosa Rossi, insisten en que todo esto tiene una gran semejanza con las formas de libre aparición de imágenes que acompañan toda experiencia creativa. Posiblemente es verdad. En el caso de Teresa Sánchez, la cosa empezó a los 17 años, fiebre, desmayos, luego un paréntesis, y a los 23 años, ya en el convento de la Encarnación, crecen los desmayos y sufre una crisis que, según ella, ponía espanto en quien la veía. Y lo más grave sucede un año después, cuando es desahuciada y dada por muerta durante 4 días. De esa muerte ficticia surge una nueva Teresa, y yo creía que ese era el momento idóneo, entre los 23 y 24 años, para empezar la serie. No relatando su infancia, lo que pensé nos haría perder el tiempo, sino en este punto de inflexión de su vida, cuando había leído el tercer abecedario de Francisco de Osuna. Y eso, yo pensaba, nos facilitaría además una cuestión importante, que era que siempre le interpretara la misma actriz a lo largo de toda la serie. Se eligió a Concha Velasco fundamentalmente por su talento, pero también porque podía dar las distintas edades del personaje, ayudadas en las últimas etapas por adecuada caracterización que se confió a uno de nuestros mejores maquilladores, Juan Pedro Hernández. En las imágenes que vamos a ver del capítulo 8º y último, sin embargo, no solo cuenta el maquillaje. Concha, además, utiliza la expresión corporal y cambia la voz. Nunca recuperó Teresa su salud del todo, pero aún así creó la Orden de Descalzas y Descalzos, fundó 17 conventos de monjas y otros tantos de frailes, viajando en carro o en mula de un lugar a otro por caminos infames, pasando fatigas, hambre y enfermedades hasta su muerte. Escribió 10 libros y unas 14.600 cartas, desde las que solo se conservan 1.200. Relató sus fundaciones con el talante de una crónica periodística, dejando constancia de su paso por el mundo y de la sociedad que lo rodeaba, con trazos firmes y directos que hoy son documentos para conocer la vida en la España del siglo XVI. Tuvo el poder que da la popularidad, sobre todo por lo insólito de su conducta, pero también, según los que la conocieron, por su simpatía. Y aunque nunca se mostró feminista a la manera en que hoy entendemos estos términos, vivió como si lo fuera y escribió en el libro de su vida este párrafo que no me resisto a leer, que fue censurado por algunos de sus confesores. Dice ella: Señor, no aborrecisteis a las mujeres cuando andabais por el mundo, antes al contrario, las favorecisteis siempre y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada en público, ni osemos
¿Hablar algunas verdades que lloramos en secreto? No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia. En octubre de 1998, eso ya lo he contado alguna vez, una noche tuve que rodar en las Ramblas de Barcelona. Estábamos haciendo uno de los episodios de la serie Esta es mi tierra, dedicado a Ana María Matute. Y mientras Luis Berraquero, el director de fotografía, y yo esperábamos que llegara el equipo con la cámara, nos acercamos a uno de los muchos kioscos que allí hay, poblado de libros, revistas, periódicos y vídeos porno. Colgaban multitud de banderines del Barça, por supuesto, y miles de chucherías estaban a la venta. Y allí, entre títulos como Sexo fatal o Mujeres calientes, descubrí en una edición de bolsillo la vida y las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Casi 5 siglos más tarde. Habían pasado 417 años después de su muerte en 1581 y allí estaban sus libros. Una llamada a los transeúntes dispuestos para ser elegidos y comprados. ¿Qué autor de hoy no daría cualquier cosa porque esto ocurriera con su obra dentro de 4 siglos? Pero a lo que iba. Cuando más leía sobre ella, más difícil encontraba explicar su vida sin explicar su tiempo. Y cuando más leía, más cuenta me daba de que fue una mujer con muchas de las virtudes que entonces solo se atribuían a los hombres. Capacidad de acción, liderazgo, valor, sentido de la amistad y un conocimiento intuitivo clarísimo de las técnicas actualmente en uso para resolver conflictos humanos. Leyendo sus consejos a las superioras, por ejemplo, parece que se tiene en las manos un moderno manual del perfecto directivo. Por ejemplo, cuando dice, hable poco si está entre muchos y nunca porfíe en lo que nada importa. Hable a todos con alegría, de ninguna cosa haga burla y nunca reprenda a nadie sin discreción ni humildad. Acomódese al carácter de aquel con quien habla, con el alegre, alegre, y con el triste, triste. En fin, hágase a todos para ganarlos. Nunca hable sin pensarlo bien, ni encarezca las cosas, sino diga lo que siente con moderación. Nunca afirme cosas sin saberla primero. Esto quizá a los contertulios de los medios de comunicación les vendría bien, esta norma. En el siglo XVI, a caballo entre las guerras despiadadas, ya fueran religiosas o de conquista, el sexo como pecado consentido y la moda teológica exacerbada, entre el hambre extendida en toda España y la pasión por el oro de las Indias, Teresa Sánchez tomó el camino de la pobreza, la no violencia, la soledad, el autoconocimiento y la construcción del espíritu. Creía que la mejora del ser humano requiere mucho trabajo. Se rebeló pacíficamente contra lo establecido, esforzándose por conservar su libertad interior sin perder el sentido del humor. El nuncio Felipe Sega dijo, allá por 1578, que la monja descalza Teresa de Jesús era una fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz. Por tanto, recomendaba que se la tuviera quieta y calladita, reducida en un convento. Pero nada más lejos del ánimo de aquella mujer, ya entonces anciana, que seguir esta recomendación, que consideraba errónea y perjudicial para su orden. Teresa escribió entonces su libro El castillo interior y fundó algunos conventos más. De aquel nuncio malhumorado hoy no se acuerda nadie. Ella, en cambio, consiguió, pese a estar vigilada y procesada por la Inquisición, pese a su origen judeoconverso, pero que no se puede olvidar que su abuelo paterno llevó el San Benito por las calles de Toledo, ella consiguió, nada más y nada menos que ser doctora de la Iglesia. Y conocida, desde luego, es conocida. Todavía hace poco el ministro del Interior actual confiaba en que Santa Teresa le resuelva los graves problemas que le parece incapaz de resolver.
se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues estos eran, a grandes rasgos, algunos aspectos de la mujer sobre la que debíamos construir el relato. No era fácil ni atractivo contar la historia de una monja continuamente enferma, embarcada en una aventura interior de difícil traslado a la imagen, que no hacía más que escribir a todas horas, intentando explicar lo que le pasaba a sus confesores. Quisiera pasaros una escena, vamos a hablar, una escena entre Teresa y doña Guiomar de Ulloa que pertenece al segundo capítulo. En esta, al mismo tiempo que expresa un momento crucial que sus biógrafos llaman su conversión, los guionistas intentamos explicar de la manera más sencilla y comprensible, con economía de medios, el proceso mental seguido por nuestra protagonista. Estimábamos que había que proceder de forma rigurosa en los detalles que lograran la mayor credibilidad en la recreación de la época, que los personajes parecieran de carne y hueso y no estantiguas grandilocuentes. Debíamos respetar un lenguaje inevitablemente arcaico, pero hacerlo comprensible y cotidiano para el espectador, que los decorados, trajes y movimientos fueran naturales. En aquel momento, en nuestra industria del cine, solo con el apoyo de Televisión Española se podían abordar estos proyectos de época. El Departamento de Producciones Asociadas, durante el tiempo que Martín de Blas estuvo al frente, coprodujo con productoras privadas series y películas que están en el recuerdo de todos. Pero con La Santa se planteaba que el equipo estuviera formado en su mayoría por trabajadores fijos de la casa y la coproducción en este caso fue con la radiotelevisión italiana, RAI 1 más concretamente, para la que luego hicimos una versión reducida. Y aquí, en este momento, entran estupendos profesionales de muchísimo talento. El escenógrafo Rafael Palmero y la diseñadora de vestuario Carmina González. Con los dos había yo trabajado en bastantes programas y en la serie El Camino, basada en el libro de Delibes. Nieves Martín, con quien tuve el privilegio de montar la mayoría de programas filmados que dirigí para Televisión Española. Mi ayudante, Daniel Herrán, que me acompañó desde el principio en todos los trabajos para Televisión Española, hasta que él empezó a dirigir, y Paco Fraile, que se encargó de la fotografía. Rafael Palmero, que nos dejó desgraciadamente hace unos años, se enfrentó como director artístico a un reto muy difícil. Reconstruyó en los estudios que hoy se llaman Luis Buñuel parte del convento de la Encarnación, incluidos claustro y coro, el interior del convento de San José y calles de Medina del Campo, donde se rodó un encierro que transcurría en una de las escenas de una de las fundaciones, con toros y todo, ¿eh? Me hubiera gustado rodar en los conventos reales que se conservan, pero las prioras respectivas no lo permitieron. Concha y yo sí pudimos entrar porque necesitábamos movernos con tranquilidad en los espacios que habitó Teresa, aunque fuera por un tiempo limitado, y Rafael Palmero para hacer los planos de la reconstrucción. La clausura de las monjas impedía la entrada a un equipo de 50 personas, en su mayoría hombres. Lo que perdimos en realismo lo ganamos en comodidad y el trabajo de Palmero fue espectacular. Aunque parezca mentira, el decorado que más lata nos dio para construirlo y luego para rodar en él fue el de la visión del infierno. Debo decir que los efectos digitales aún no se utilizaban en nuestro cine. Vamos a ver el momento del infierno y veréis por qué digo lo que os he dicho. Este infierno es una visión, esta visión del infierno, que era un tubo, pues era complicadísimo para rodar. Si hubiéramos podido utilizar efectos digitales, como decía antes, seguramente lo hubiéramos resuelto bastante mejor, más impactante. Pero de momento nuestro cine todavía no tenía mucha tecnología punta. Y bueno, lo resolvimos como pudimos. Y Rafael hizo una labor, tanto el Paco Fraile como Rafael Palmero hicieron una labor difícil, porque rodar en ese tubo con todo el barro que había y todo eso era muy, muy complicado.
Durante 3 meses recorrimos toda la geografía del país que había visitado la Santa. Rafael Palmero, Daniel Herrán, Ramón Salgado, el director de producción, Paco Fraile y yo. Localizamos paisajes, conventos y palacios. Mientras, Carmina González se encargaba del vestuario y Nieves Martín se leía con toda atención los guiones. Concha y yo, mientras tanto, en su casa, sentadas a la mesa del comedor, hacíamos el trabajo de mesa estudiando el personaje, las situaciones y el texto palabra por palabra, trabajando los diálogos, desentrañando su significado y cómo expresarlo. Con Nieves hablaba mucho del ritmo del relato. Íbamos a huir de la prisa. Eso creo que lo teníamos claro. Era una historia para contemplar al paso del siglo XVI. No estaba de moda, al contrario, se imitaba mucho el ritmo trepidante de las películas americanas. Pero hoy también tendemos a imitarlas. Pero yo creo que ni Nieves ni yo nos importaba todo esto. Porque no era trepidante el ritmo de una mujer escritora que tardó 47 años de su vida en decidirse a actuar. Fue entonces cuando fundó la Orden Descalza y creó su primer convento. No era trepidante el ritmo de una España supersticiosa y hambrienta que se gastaba el dinero y el esfuerzo en guerras de religión y viajaba en carros tirados por mulas por caminos capaces de deslomar al más pintado. Yo quería que la serie fuera reflexiva, contemplativa. No había batallas ni duelos a espada. Las batallas y los duelos eran siempre de palabras. No era una serie de aventuras, pero contábamos una aventura singular. Ni de pasiones, pero teníamos que describir una pasión arrebatada. Ni era de sucesos paranormales, pero en algún momento teníamos que rozarlos. Para describir ciertos procesos, solo podíamos comprimir en una conversación lo que probablemente llevó más tiempo. Por ejemplo, el comienzo de la relación con San Juan de la Cruz. Le gustaba esta escena y como Concha y Emilio decían sus diálogos. Una escena que, por otra parte, era obligada entre los dos protagonistas de la culminación de la mística española. Nieves Martín y yo éramos conscientes, por ejemplo, en el episodio final, de que la muerte de Teresa se prolongaba demasiado, pero yo tenía el decidido propósito de respetar todos los testimonios documentados que existen sobre este hecho final de su vida y los reconstruimos con los tiempos que nos marcaban esos documentos. Ya estaba la serie rodada, aunque el montaje le faltaba trabajo, cuando después de algún desencuentro con un primer compositor decidimos, Martín de Blas y yo, llamar a Pepe Nieto para ver si quería hacer la banda sonora de la serie. Cuando haces una película, no son solo las emociones las que necesitas provocar con la música. Si no lo has conseguido a lo largo del relato con las situaciones, el diálogo y la interpretación de los actores, es muy mal asunto. Pero ya no tiene remedio. Tampoco la necesitas para situar tu película en una época determinada. Para eso está el decorado, el vestuario y la peluquería, y además del lenguaje hablado. De eso, si eso no funciona, si está mal, pues la música, no hay música que lo arregle. Pero la música hace algo que no es posible hacer de otra manera. Crear estados de ánimo en el espectador y colocarle como si fuera un instrumento más en la clave que va a tocar la película. Te dice, aquí nos vamos a reír o a llorar o a sentir un gran amor o un invencible terror o todas las cosas a la vez. Como la obertura de una ópera, los títulos de crédito de una película te predisponen a entrar en el mundo que el director, como representante de todos los que han participado en ella, te va a proponer y durante su desarrollo te va a recordar de vez en cuando en qué clave estamos para apreciar correctamente el relato. Permitidme ya para acabar que veamos la cabecera común a todos los capítulos. Cerrad los ojos y escuchad la música y si los abrís veréis que tanto la directora con la imagen como el compositor os avisan,
el que avisa no es traidor, de en qué mundo os vais a meter. Nunca las contamos, pero muchas personas intervinieron, además de los que ya he citado, en el rodaje, en la sonorización, a lo largo de la preparación. Es imposible citarlos a todos, como es imposible citar a la totalidad de los actores que pusieron su cara y su trabajo al servicio de tantos personajes. Francisco Rabal, Héctor Alterio, Pilar Bardem, Asunción Balaguer, hemos visto a Emilio Gutiérrez Cava. Pero lo que sí puedo yo asegurar es que tuve el privilegio y la suerte de participar con estupendos profesionales de televisión española, un tiempo en que era posible hacer trabajos de este tipo. Técnicos y artistas que, además de su mucho talento y de dejarse la piel en el trabajo, amaban el cine. Pero el cine no es hoy lo que era ayer y mañana no será lo que es hoy. Los avances técnicos, la televisión, el videoarte, Internet, los móviles, hacen del mundo de lo audiovisual el medio de expresión y comunicación no solo de hoy, sino también del futuro. Embelesados en las nuevas tecnologías, corremos el riesgo de banalizar los contenidos. Tanto en la literatura como en el cine, en el fondo, no hay nada nuevo bajo el sol, en lo que a pasiones y sentimientos se refiere. Ya contemos biografías o historias de pura ficción, los seres humanos que aparecen en ellas han cambiado poco sus comportamientos en este sentido a lo largo de los tiempos. Cambian los decorados y las circunstancias externas de la anécdota, pero hoy es muy difícil ser original al contar una historia, aunque a los espectadores, como a los niños, parece que siempre les gusta que le cuenten los mismos cuentos. Tampoco yo descubro nada nuevo si digo aquí que el lenguaje audiovisual, integrador de imágenes y palabras, este matrimonio de conveniencia que dice Manolo Gutiérrez Aragón entre la literatura y el cine, progresará y evolucionará a medida que progresemos y evolucionemos los seres humanos. Un intento de explicar esto lo he visto hace poco en la película Her, de Spike Jonze. En esta película ya se habla de un futuro que está en la puerta. Se trata de mutaciones psicológicas y quizá, de una nueva mística, la del smartphone y los sistemas operativos. Interesante. En fin, muchas gracias por estar aquí, por escucharme y ahora, si queréis, habláis vosotros un poquito. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ante todo felicitarla porque he estado revisando, sabiendo que venía esta conferencia, he estado revisando la serie y, bueno, sigue teniendo plena vigencia, me gusta mucho cómo está realizada, por eso quería felicitarla. Luego yo a nivel personal tengo alguna consulta que hacerle, me interesa mucho el tema de las localizaciones. Usted hablaba de Palmero y de Fraile, ¿no? Los dos profesionales que le ayudaron. Llama la atención que en ese momento, en el 83, ¿no?, que no había efectivamente ayuda digital, se ve completamente la silueta de ciudades como Segovia o como Pastrana, que tiene gran mérito porque no parecen maquetas, no sé cómo está hecho, pero... Maqueta. ¿Perdón? Maqueta. Con maqueta, bueno, pues sí. Es bastante auténtico, no se nota nada. Y luego, pues quería preguntarle también en relación con las localizaciones, ese primer el plano con el que abre la serie, cada capítulo, que es el único posible de la muralla de Ávila, ¿no? Sí. Sin que se vea... si usted vio la película de Orson Welles, la de Campanadas a medianoche, que también utilizaba bastante las murallas de Ávila,
Y hay algún plano que recuerda un poco, ¿no? O sea, posiblemente. Es que tal como están los monumentos, están situados de tal forma que muchas veces hay tantas cosas exteriores que influyen que para encontrar el ángulo de cámara, tú lo habrás pasado también, para encontrar el ángulo de cámara que realmente corresponde a la época y que no tiene ninguna cosa actual que pueda distraer, pues es muy difícil encontrar los ángulos. Y en el cine casi siempre repetimos, este ángulo de la muralla de Ávila, no hay otro. Bueno, hay otro muy lejano que se ve Ávila al fondo, que también está en la serie, que sí, que también es posible que sea la Ávila del siglo XVI. Pero en general, casi todos nuestros monumentos están contaminados de actualidad. Es muy difícil. Por eso tardamos mucho en la localización hasta encontrar. Y muchas veces poníamos cosas para disimular, ¿no? Muchas veces decíamos, Palmero, trae ya la parra, o trae el árbol, o para esconder un cable, o un farol, o un ángulo de un edificio que se mezclaba con... Eso lo hicimos con mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena también por la serie, que efectivamente es una maravilla. Yo creo que el tema de los efectos de realidad sorprende mucho en esta serie porque, a diferencia, por ejemplo, de las series inglesas, que los ingleses se documentan, tienen museos, tienen el Victorian Albert, donde van recogiendo cucharillas de todos los siglos y, por lo tanto, las cucharillas que aparecen en las películas son del siglo XVI y la película se desarrolla, pretende reproducir ese tiempo. Entonces, a mí me sorprendió mucho esos efectos de la realidad, los carromatos, las ovejas, las mulas, los movimientos en los conventos, ¿no? Pero hay efectos de realidad que pueden resultar problemáticos. Por ejemplo, y en este caso está muy bien hecho en la serie, la levitación de Santa Teresa. Yo creo que efectivamente Santa Teresa va ascendiendo, hay una pared al fondo, no se sabe muy bien cómo está hecho técnicamente eso, pero es bastante sorprendente para el espectador. Pero al mismo tiempo, esa levitación induce un poco a identificar a Santa Teresa efectivamente como una santa, o sea, es como una toma de partido. Entonces, yo no sé no sé hasta qué punto ahí la directora no abandona ese principio de realidad, ¿no? Porque confunde un poco al espectador. Sí. Esa es un poco la pregunta. Te explico. Luego, si nos da tiempo, la vemos, porque son 2 minutos. Mira, la directora ahí quería condensar una serie de cosas que están expresadas en la escena, ahora cuando la veamos lo veréis. Y es que de repente Santa Teresa, la monja Teresa Sánchez, en la Encarnación se había convertido en un espectáculo. Y ya los que la rodeaban veían más allá de lo que ocurría. Veían milagros en todas partes, porque además la época los requería. Es que en ese momento todo era susceptible de convertirse en un milagro. Entonces yo quería dar el aspecto de que está sometida a la vigilancia de todo el mundo y al mismo tiempo ella no quiere de ninguna manera ser el espectáculo. Ella se quiere ir. Hombre, dice Efrén y Stechin, dicen los dos, que se quiso ir. Algunos dicen que a Flandes o a la Bretaña, me parece que se quería ir, porque donde nadie la conociera, porque ya era como los famosos hoy, que todo el mundo quería tocarla y eso debía ser penoso para ella. Entonces, yo quería condensar en esa escena y luego me apetecía mucho ver cómo hacíamos el truco de la levitación. Esto es una frivolidad, yo lo reconozco, pero me gustó muchísimo ver cómo levitaba. Pues está contada, aparte de que está contado pues el ambiente del convento, pues queríamos contar la amistad entre Juana Suárez y ella, como tenía una especie de protectora en Juana Suárez que le quitaba de en medio a la gente que la agobiaba.
y ella quería irse de allí. Dicen que se agarraba a las rejas cuando le daba un ataque, se agarraba a las rejas y hacía como fuerza para no levantarse. Decía que sentía el peso de un hombre enorme que se caía encima de ella y entonces ella hacía fuerzas, pero la interpretación que hacían las devotas del convento era que era levitación, que era un milagro, era una santa. Y además el convento lo tenía pues como que nuestra santa es la mejor. Nuestra santa es la que más levita, la que más cosas raras hace. En fin, tenía su sustancia aquello. Pues yo quería también comentar que para muchos de nosotros fue una alegría enorme la serie. Ver que en televisión española se podían hacer cosas de calidad, ¿verdad? Y serias. Entonces, hay una cuestión que yo quería preguntarte, que me suscitó sobre todo la relación con Guiomar, de Teresa, porque no sé si, como está muy bien tratada pues toda la época y el ambiente, y eso nos ayuda a entender muy bien pues muchas cosas, si encontrasteis en esos materiales también pues otras mujeres de la época, que había bastantes que no se sometían mucho todavía a las normas que establecía la Contrarreforma y la Inquisición, y que realmente también predicaban o tenían, pues eso, eran directoras espirituales de otra gente, ¿no? Que son mujeres como muy interesantes en la época, ¿no? Es decir, que la Inquisición las va a machacar, ¿no? Entonces, pues nada, era esa pregunta la que yo... A lo largo de la serie se menciona pues a Magdalena de la Cruz y a muchas mujeres que hicieron cosas que luego sufrieron porque la Inquisición las procesó, incluso algunas las quemaron. Pero teníamos que centrarnos. Dramáticamente era imposible abarcarlo todo. Hay la Beata Cardona, por ejemplo, pasa por la serie. Guiomar era una mujer viuda que tenía dinero y que fue la que aportó dinero para el convento primero. Y había mucha gente, de mujeres preocupadas por su situación, porque los conventos al fin y al cabo eran el refugio para muchas mujeres que no querían volverse a casar o que no se querían casar y que encontraban, ella lo explica también, que encontraban en el convento una forma de vida para no encontrarse solas y claro, en todo esto estaba también la moda del momento, porque la moda del momento era la espiritualidad, la reflexión, la mística, todo eso era la moda del momento. Decía antes, Fernando, decías tú de las series que son diferentes, pero porque los ingleses suelen conservar sus cosas, pero nosotros no conservamos, nosotros destruimos. Es un poco nuestro sistema. Y entonces muchas veces es muy, muy pesado la caracterización de los ambientes. Todo eso es pesadísimo. Tú lo habrás vivido como yo. Para encontrar lugares, cosas que estén contando cosas al mismo tiempo que se ve una imagen que esté contando cosas de la época y eso. La diferencia es esa, que nuestra industria en general no guarda mucho y nosotros lo que hacemos es destruir para edificar cosas más modernas por encima de sitios. Eso es nuestro sistema. Tú me dices, buenas noches Hola. Y muchas gracias por esta charla y por estas imágenes. Yo mi pregunta que quiero hacer es, cuando uno ve esto de nuevo y ve estas escenas y se imagina la historia entera, lo que me resulta muy valiente es haber confiado en que una historia, vamos a ser sinceros, que no apasiona al público en general, puede ser contada, patrocinada, producida, y
mi pregunta concreta es, ¿esto hubiera sido posible sin la televisión? Es decir, ¿en el cine lo hubiera visto posible? Yo creo que no. Hubo una primera película sobre Teresa de Jesús que interpretó a Aurora Bautista de Juan de Orduña. Manolo, era de Juan de Orduña, ¿no? La primera, Teresa de Ávila, me parece que se llamaba. Pero en general, eso era el de la época en que hacíamos películas históricas con gran empaque, ¿no? Con gran prosopopeya. Pero después el cine, no, en aquella época el cine histórico de época no estaba muy de moda. Fue televisión la que con adaptaciones como La Colmena, que era todavía actual, pero ya era casi histórica por la descripción de los ambientes, cuando se hicieron películas que Fortunata y Jacinta, sobre algunas cosas de Blasco Ibáñez, Cañas y Barro, que reconstruían épocas pasadas. Y solo televisión tenía el suficiente apoyo económico para abordarlas. Los productores no hubieran sido capaces. Pero yo iba más por otro lado, ¿no? Es que la televisión es un medio que permite abordar determinadas historias y hacerlas atractivas al público más general. Pues quizás porque se le mete en casa, quizás porque es cómodo, quizás porque es fácil, quizás porque hay un trabajo fabuloso de guionistas y de dialoguistas y que consiguen esa mezcla mágica para poder interesar, pero que eso, el cine lo puede conseguir muy pocas veces, porque sí hay películas, pues Beckett o películas de este tipo que sí, son fastuosas y que atraen al gran público. Pero la vida de una santa, de una mística, de una mujer tan discutida, pues yo creo que solamente se puede llevar a través de todo eso que la televisión, yo no sé si ahora lo permite, pero sí, lo acabará permitiendo. Tiene que ser una televisión pública, tiene que ser una televisión de Estado y no gubernamental. Tiene que ser una televisión que piense en que hay que entregar hay que respetar al espectador y hay que hablarle de verdad. Hay que decirle, hay que contarle verdades y hay que contarle nuestra historia y nuestra cultura. Y yo creo que esto no, es difícil, pero no lo sería, no lo debiera ser para una televisión de Estado. Lo que pasa es que luego, eso es casi imposible. Yo nunca, casi todos los que, pues Nieves, que está por aquí, creo. Hola, Nieves. Nieves lo puede decir. Todos creíamos en una televisión de Estado que contara cosas que eran, pues al fin y al cabo, nuestra tradición, nuestra esencia, no nuestra tradición en el sentido un poco de mirar siempre atrás, ¿no? Sino que eso podía ser ilustrativo, porque mirar atrás a veces conviene y sobre todo valorar los personajes que han hecho nuestra historia. Pero no lo hemos conseguido, ¿verdad? Nunca. De refilón algunas veces, lo más. Sí. Bueno, pues nada, como son las 8:30 y dentro de un cuarto de hora empieza el fútbol, creo que...